El Señor les bendiga en esta preciosa hora. Bendiciones. Hace un tiempo yo tenía un app que podía transmitir simultáneamente en diferentes plataformas. No sé qué pasó. Así que en esta hora estoy compartiendo este tiempo, no solamente por este medio, sino por acá también. Entonces espero, ¿verdad?, enfocarme en las dos cámaras a la misma vez y tratar de poder compartir la santa palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Maribel Reynoso, pastora de la iglesia Monte Sinaí en la ciudad de Fresno, California, la iglesia Monte Sinaí en la ciudad de Inúba, California, y también la iglesia Monte Sinaí en Garden Grove, California, donde soy pastora general, ya que ahí tenemos a un pastor también ya de planta. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio y bendecir sus vidas. Vamos a compartir un tema que se llama el dar. Yo sé que muchas veces en las iglesias se habla mucho del dar, pero el dar para la iglesia solamente. No hablan sobre el dar al prójimo, al amigo, al necesitado, a tus papás. Ese es el dar que también Dios ha puesto estipulado en su palabra. Y dice la palabra del Señor en el libro Proverbios 11:25, honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu, dice: el alma generosa será prosperada, y el que se saciare, él también será saciado. Que dice la palabra del Señor que el alma generosa, el Señor les bendiga acá por Facebook, por YouTube, bendiciones por los que están en TikTok, también bendiciones. Miren lo que dice la palabra del Señor, que la alma generosa será prosperada. Yo no sé si en este tiempo tú estás teniendo necesidad, y yo les voy a dar un testimonio personal, que yo creo que muchas personas que me conocen desde hace años saben que este testimonio es real y es veraz. Cuando yo estuve súper enferma, que no podía ni valerme por mí misma, yo no podía trabajar, lo único que vivía era de cheque del gobierno. Y con ese dinero que me daban en el gobierno, yo hacía desayunos para la gente en más necesidad que yo. Porque muchos de nosotros nos quejamos con lo que tenemos. Y sin embargo existen personas, amigos, hermanos en Cristo, que con lo que tú tienes, ellos serían felices. Y tú te quejas con lo que tienes. El Señor me ponía en mi corazón: comparte esto, porque hay muchos que se están quejando y no son agradecidos y no bendicen y no son generosos y se preguntan por qué cesó la bendición, por qué se cerró esta puerta, porque ahorita vamos a ver conforme a la palabra por qué se cierran las puertas de bendiciones. No porque sea lo que Dios diseñó para ti, que vivas una vida en maldición, que nunca progreses, que cuando apenas estás progresando otra vez como que tus finanzas caen al piso. Vamos a mirar qué es lo que dice la santa palabra del Señor. Y dice en el libro de Proverbios 18:16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Qué dice? La dádiva, que tienes que ser dadivosa, hermana, dadivoso, hermano, que tienes que desprenderte de lo que tienes. Y yo sé que mucha gente está harta de escuchar diezmen, ofrenden, y yo no te estoy hablando de eso en este momento. Yo lo que te estoy hablando es que con lo que tú tienes puedes bendecir a tu hermano o a tu hermana que está en necesidad, aquellas personas que tienen necesidad y que no pueden tener los medios, o quizás su capacidad mental está limitada para proveer aún para sus propios alimentos. Bendiciones, evangelista Joana, hermana Miroslava, bendiciones, hermana Naji, bendiciones a todos los que también están conectados aquí vía TikTok, bendiciones. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Entonces, hay un versículo en la Biblia que yo hoy compartía con la gente que me sigue por Facebook y les decía: es mejor dar que recibir. Y de ahí salió este tema, porque mucha gente dice: pastora, usted está bendecida, esto y el otro. Y todos los que me conocen saben que yo no vivo ni de los diezmos ni de las ofrendas. Gracias a Dios, el Señor siempre abre su buen tesoro que está en los cielos y nos bendice hasta que sobra y abunda. Y hay muchas personas que tienen una mente limitada. Te digo, cuando yo comencé
a repartir comida, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Cuando yo comencé a repartir comida era cuando yo no tenía ni siquiera comida para mí misma. En ese tiempo empecé a hacer desayunos, chocolate, leche, jugos en las mañanas, desayunos para 80 personas. Eran homeless, que yo ya tenía que, a las 9 de la mañana yo ya tenía que haber terminado de repartir ese alimento. Entonces, en ese tiempo era algo bien difícil, porque era o le doy de comer a mis hijos, o compro mis necesidades, o le doy a los que tienen más necesidad que yo. Y un día, una hermana, perdón porque estoy mirando allá acá, pero tengo dos teléfonos a la vez grabando. Un día una hermana se le olvidó el pan porque nosotros vivíamos juntas. Ella no tenía una casa, entonces yo la traje a vivir conmigo. Entonces vivíamos juntas y ella estaba manejando la van de la iglesia en ese tiempo. Y comenzamos a manejar y ya íbamos saliendo del gate de la entrada. Y me recordé que el pan se me había olvidado para hacer los sándwiches, porque llevábamos las cosas y después las hacíamos en la iglesia. Entonces cuando estábamos ya preparándonos para ir, ya estábamos a punto de salir a la calle y se me había olvidado el pan del que se llama de torreja o pan Bimbo, como le llames tú. Recuerdo que yo le dije a ella, no, usted no se baje, me bajo yo. Y pues muchos de ustedes saben que yo estuve paralítica un tiempo, entonces para mí es un privilegio. Cualquier cosita que yo pueda hacer para el Señor, para mí es un privilegio hacerlo. Así que me bajé y corriendo iba a traer el pan. Y entonces Dios me habló, me dijo, antes tus pies corrían a hacer solamente la maldad y ahora corren presurosos a hacer el bien, y eso me agrada. En ese tiempo yo te estoy hablando en un tiempo donde no tenía ni qué comer, que no tenía lo suficiente para mí misma ni para mis hijos. Fue un tiempo bien difícil, pero el Señor me enseñó a dar. Y esa es una llave de verdad que va a abrir tu bendición financiera. Que si tus puertas de bendición se habían cerrado, yo no te estoy diciendo tráeme los diezmos, tráeme las ofrendas. Eso está en tu corazón si lo quieres dar en tu iglesia, porque yo sé que la mayoría de personas se congregan en diferentes partes del mundo. Los que me siguen por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok, no sé ni dónde se congreguen, pero lo que yo les estoy hablando es una llave que abrió la puerta de mis bendiciones, y que es dar para poder recibir, sembrar para poder cosechar. Y te estoy hablando de dar al necesitado, de dar al huérfano, de dar a la viuda, de dar lo que necesita aquel. Dice la palabra de Dios que hay de ti si alguien viene y te toca la puerta y tú le dices, ve por allá, ve y tú caliéntate, tú haz lo que sea necesario. No, si tú tienes contigo que darle, ve y bendícelos, ve y abre tu corazón y sé dadivoso, porque aquí dice la palabra del Señor, porque primero hay que tener la voluntad, de hacer las cosas, y ya después será acepta delante de Dios, según lo que tú tienes. Nadie te pide nada, ni Dios te dice quédate sin nada para que tú des a alguien más. Dios lo que te dice es da. El que siembra cosecha, es una ley. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios nos da? Hermanos, acá los que están de este lado en la otra cámara, en YouTube, en Facebook, ¿para qué Dios nos da? ¿Para que te enriquezcas tú solo? ¿Para que tengas que comer y te sacies solamente tú? ¿O para que des? Te bendeciré y serás de bendición. Y yo entendí eso, que con lo poco comencé a bendecir, con lo poco comencé a sembrar en la gente más necesitada, y Dios abrió su buen tesoro que está en los cielos y derramó sobre mí gracia, favor, su misericordia, y me provió del norte, del sur, del este y del oeste. Yo sé que mucha gente anhela el obispado, anhela el pastorado para poder vivir de ello, pero le doy gloria y honra al Señor, porque a mí no fue el asunto. Yo estuve paralítica y fue como Dios,
me llamó al pastorado, porque fue Dios quien me sanó y en ese momento habló conmigo y Él me dijo, levántate. Y desde ese día podemos mirar milagros, sanidades, liberaciones, podemos mirar el respaldo de Dios, porque hay gente que lo llama el hombre y hay gente que los llama a Dios. Y Dios te va a respaldar donde quiera que tú vayas. Si tú entiendes que es mejor dar que recibir, porque si nosotros comprendemos esto, el que da es porque tiene y el que recibe es porque no tiene. Y hay mucha gente que tiene esa mentalidad, que dicen que me den, que me den, que me den. Y mejor que me den, a que yo desembolse, a que yo dé. Te estoy hablando de ayudar al vecino, al prójimo, al homeless, al que no tiene casa donde vivir. Porque mucha gente dice, oh no, los pastores se ponen a pedir y a pedir. Díganme ustedes, en los años que llevo predicando, ¿cuándo ustedes me han visto pedir $1? Nunca, jamás. Al contrario, nosotros estamos sirviendo a la comunidad, dándoles de comer a más de 200 familias, ayudando a los centros de rehabilitación, viviendo el evangelio, no por lo que dice la gente, sino por lo que dice Dios que tiene que hacerse con lo que Él nos da, que es mejor dar que recibir, y que si Él nos bendice es para bendecir. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, muchos de nosotros cerramos nuestra mano. No, es que si doy, me quedo sin nada. Si doy, ¿cómo le voy a hacer mañana? Si doy, ¿cómo le voy a dar a la gasolina? Si doy, la gente que me conoce, que tienen años de conocerme, saben cómo pienso yo. Yo soy de las personas que creo en Dios. Que si yo miro una necesidad, yo no cierro mi mano. Todo lo que tengo yo lo doy. Toda mi vida la dedico al evangelio. Toda mi vida, toda mi juventud, todo lo que tengo, lo que es económico. Porque he entendido que si Dios me provee a mí, no es para mí, es para la obra. Todo lo que tenemos, carros, casas, hijos, ministerio, mi vida entera le pertenece a Dios. Y hay muchos de nosotros que decimos, pero es que si yo le doy mi tiempo a Dios, ¿cómo le voy a hacer? Entonces el Señor me envía a poder hacer diseños. Y en el hacer diseños, ¿saben cuánto cuesta cada diseño? $40. ¿Cuánto me toma hacer un diseño gráfico? 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, $40. Entonces, yo no necesito vivir de la gente, porque mucha gente se pone a decir, oh, vive de la iglesia. ¿Saben que en este tiempo que fue el COVID, nosotros no pedimos diezmos ni ofrendas y la iglesia seguía dando y seguía dando, y con lo que se juntó de la iglesia se construyó una iglesia, se construyó la casa de Dios, se compraron 100 sillas, se compró un montón de cosas, el sistema de sonido, y hay gente que pero están levantando ofrendas, están levantando diezmos. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? El dinero estaba en el banco y pudieron mirarlo, lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo, porque es Dios el que te corona de bienes y misericordias. Dios no se queda con nada. Dios te bendice hasta que sobra y abunda. Dice la palabra del Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Con qué? Con las primicias de todos tus frutos. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero honrar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo dicen de esa manera, pero lo piensan. Lo piensan. No es que yo si doy a la iglesia, eso va a ser para el pastor. Sí, yo entiendo que hay personas que viven del evangelio, que todo lo que tienen es por el evangelio, pero en realidad ellos van a dar cuentas delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, honra a Jehová con tus bienes. Y eso es algo tremendo, porque muchos de nosotros no nos ponemos a pensar. Yo sí me puse a pensar un día, porque yo le doy a mis hijos. Cuando ellos están en los servicios, sobre todo a mi niño, el pequeño, el otro grande ahorita que ya trabaja, si él tiene, él da para la iglesia. Pero el chiquito, y luego el grande me dice, mamá, ahora que trabajé, cuando iba a empezar a trabajar, me dijo, ¿cuánto tengo que dar para la iglesia? Porque él sabe que el dinero de la iglesia es sagrado. Él sabe que el dinero de la iglesia no se toca, que es de Dios. Él dice, ma, ¿cuánto voy a dar? Entonces ya sacó su cuenta y dijo, yo lo voy a dar para la iglesia. Y podemos mirar
que el Señor es fiel, que si tú vives la palabra, tus hijos van a querer vivir la palabra y ellos van a ser benditos y Dios los va a honrar y Dios los va a bendecir. Porque Dios, hermanos, Dios no va a ir en contra de su palabra. Si Él dejó en su palabra, tienes que hacer esto para que recojas aquello. Tú no puedes ir a cosechar algo que tú no sembraste. Tú no puedes pedirle a Dios, bendíceme. Y cuando Dios te dice, me has robado en tus diezmos, en tus ofrendas, y tú dices, no, claro que sí. Toda la iglesia, en serio, de alguna o de otra manera le roba a Dios. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor habla verídicamente que lo que le pertenece a Dios es de Dios y que si Él nos bendice, que lo que damos en realidad no es nada. A mí me ha tocado sembrar carros, me ha tocado sembrar dinero y yo puedo mirar a Dios que nunca me ha dejado avergonzada. Que si hay momentos difíciles de prueba, pero rápidamente Dios levanta, Dios bendice, Dios provee, Dios es fiel. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9:8. Oigan bien lo que dice aquí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará los frutos, para que seáis enriquecidos en todo, con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, cuando tú le das a Dios es por acción de gracias. Cuando tú le das a Dios es porque Él te lo dio a ti primero. Y yo un día entendí eso porque mi niño, estábamos en una iglesia que habíamos ido a predicar. Y mi niño me dice, ma, ¿me das $1? Y yo me quedé pensando, y no le di el dinero en ese momento, me quedé pensando, como que se me vino la imagen a mi mente de cuando alguien nos pide dinero o comida en la calle. ¿Qué es lo que les damos? $1. Y la mayoría de gente en la iglesia da $1. Y $1 se le da al limosnero. Ahora te pregunto, el que te provee de salud, el que te da el trabajo, ¿es limosnero para ti? Está tremendo, porque nosotros no hemos aprendido a honrar a Dios, a darle lo que Él nos ha dado. Porque si tienes dinero, si tienes salud, si tienes fuerza, si tienes trabajo, es por Dios, porque Él te ayuda, Él te provee, Él te bendice y Él te sacia. Solo Dios. Dice la palabra del Señor, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿De qué está hablando? De algo real. Dice la palabra del Señor que si tú siembras, tú cosechas. ¿Cómo tú vas a estar esperando cosechar algo si tú nunca lo has sembrado? Es como yo salir al jardín y nunca he regado el árbol y voy a decir, pues voy a ir a cosechar. Voy a ir a cosechar, pero si nunca he tenido cuidado de ese árbol, nunca le he dado nada, ni agua, ni abono, ni nada para que crezca. Y mucha gente está así, va y quiere cosechar. Y por eso dice el Señor, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque vas y cosechas de lo que Dios tiene, que hace llover para los buenos y los malos, pero tú te quedas con eso, tú no le devuelves nada a Dios. Y hablando sobre este tema, dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y hablando sobre esto, en el tiempo donde yo estaba en necesidad extraordinaria, de verdad, muchas veces no tenía ni siquiera para bañarme un shampoo. No les estoy mintiendo, mis hijos lo vivieron conmigo y yo puedo predicar esto enfrente de ellos porque ellos lo vivieron. Y muchas veces hay personas que dicen, no, es que si yo compro aquello, Dios, pues tú conoces mi necesidad, tú sabes, Señor Dios de la gloria, que yo no necesito. Dios nos prueba en el momento nuestro corazón. Un día yo estaba en una tienda. Fui a comprar con mis hijos comida y salimos de la tienda y traía el carrito de comida lleno. Y en ese momento un señor
ya anciano, y andaba con su walker, con una andadera. Y él nos pide dinero. Y nosotros estábamos echando la comida al carro y me pide dinero y me dice, ¿me puedes ayudar con algo para comer? No me dijo específicamente quiero dinero, me dijo, ¿me puedes ayudar con algo para comer? Y yo saqué y le di $2. Y yo casi nunca cargo dinero cash, casi nunca cargo dinero cash. Así que yo miré en mi bolsa y traía otros $5. Pero en ese momento que yo estaba metiendo las cosas al carro, me recuerdo perfectamente que Dios me habló. Me dijo, si ese fuera tu padre que te está pidiendo algo de comer, ¿tú le darías $2? ¿Tú crees que $2 le alcanzan a él? Mira cómo yo te tengo de bendecida. Mira el carro cómo está de lleno de comida, que en la comida entra. Y en ese momento yo agarré el carro y me puse en la tienda a buscar a ese señor por todo el parking y no lo encontré. Yo quiero decirte que muchas veces Dios usa personas así para probar tu corazón, para mirar de verdad quién eres tú. Si dices amar a tu prójimo, amar a Dios, pero no lo demuestras, te estás engañando tú solo, tú sola. Entonces, ¿cómo nosotros queremos cosechar algo que nosotros no hemos sembrado? Dice la palabra del Señor en Mateo 19:21. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Este era un hombre, un joven rico que fue a Jesús y le dijo, ¿cómo me puedo salvar? Y esa es una área que hay mucha gente que demasiado aman las riquezas. Demasiado aman lo que tienen. Y quizás ni sea mucho, pero lo poquito que tienen no lo sueltan porque piensan que se van a empobrecer más, porque no han entendido este principio bíblico, que es mejor dar que recibir, que si tú no siembras, tú no puedes cosechar. Y aquí escrito está en la palabra que este joven se fue triste. No dice que se fue convencido a hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros quizás tenemos dinero y no queremos. Yo no te estoy pidiendo dinero para mí. Yo te estoy diciendo que con lo que tú tengas, hagas misericordia. Que con lo que tú tienes, que Dios te ha provisto, que vayas y mires quién necesita en tu familia. Que vayas quién necesita en la vecindad donde vivas. Si no tienes dinero, tienes tus manos. Puedes ayudar a barrer, a limpiar. Puedes ayudarles a cocinar. Hay muchos viejitos viviendo solitos. Hay muchos viejitos que necesitan ayuda. Y si tú vas, cuando tú termines lo que hagas para ellos, vas a sentir algo inexplicable en tu corazón, que Dios lo va a poner, porque Dios no se queda con nada. A mí me ha tocado ayudar a personas y ustedes no se imaginan cómo se siente el corazón. Todavía me puedo recordar de un anciano que nosotros repartimos comida aquí en el Valle Central a la gente más necesitada. Y recuerdo que fui a la casa de un anciano por bueno, les iba a decir calles, pero igual y no conocen aquí. Pero andaba por ahí en esa área y fuimos a tocar puertas. Y siempre salía este ancianito. Y ese día no salió. Y ya casi nos íbamos a ir cuando se escuchó que su puerta se abrió. Fui y miré y le dije, oiga, estamos regalando leche fresca y estamos regalando pan y estamos regalando esto y el otro. Y el ancianito dice, ¿sabes qué pasó, hija? Es un americano. Dice, me quemé yo solo. Estaba tratando de cocinarme algo de comer y se me volteó todo y me quemé, mira mi cuerpo. Y él estaba recién salido del hospital y es por eso que él no podía pararse ni siquiera para abrir la puerta. Y yo recuerdo que él dijo, yo quiero comida, pero mi refrigerador está súper sucio y no tengo cómo meter cosas ahí porque está demasiado lleno de cosas que no sirven. Y yo tenía leche todavía en la camioneta que iba a seguir repartiendo a más personas. Y en ese momento nos pusimos a limpiar su refrigerador. En ese momento nos pusimos a ayudarle y eso está en mi corazón. Que muchos de nosotros podemos hacer la diferencia, podemos ir a ayudar. Y ustedes no se saben la satisfacción que se siente cuando tú
te dejas de preocupar tantito en tu problema y te enfocas que hay más afuera de lo que a ti tanto te preocupa. ¿Por qué? Porque si tú te preocupas de los asuntos de Dios, Dios se va a preocupar de tu asunto y Él te va a bendecir y Él te va a proveer y Él va a hacer que su tesoro en los cielos se abra sobre tu casa y derrame ricas y abundantes bendiciones porque tú estás sembrando para el reino de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios 13:1. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si das a la fuerza o si das con dolor en el corazón, de nada sirve. Esto te tiene que nacer en el corazón. Igual yo siempre les digo en la iglesia, si ustedes van a diezmar, si ustedes van a ofrendar, si a ustedes les duele, mejor no lo hagan. Y yo sé que hay iglesias que no te van a decir eso porque lo que quieren es el dinero. Pero yo lo que quiero es que tú seas bendecida, que tú seas prosperado, que tú seas prosperada. Y es por eso que te digo, analiza tu corazón. Si es $1 lo único que le quieres dar a Dios porque es lo que Dios se merece, dáselo con todo tu corazón y Dios te lo va a multiplicar. Lo que sea que le des a Dios, que sea con todo tu corazón. Porque Dios es lo que mira. Yo he analizado mucho la ofrenda de Caín y de Abel. Su ofrenda. Porque ahí no dice que él le dio de lo peor. Ahí dice que cuando Dios no miró con agrado su ofrenda, Caín se demudó en su rostro. Su rostro se le puso triste. ¿Por qué? Porque él esperaba que su ofrenda fuera lo mejor, que él lo aceptara. Pero entonces, ¿qué fue la diferencia? La diferencia fue cómo se las dabas, cómo le diste las ofrendas, cómo le diste las cosas a Dios. Es por eso que tenemos que hacer todos, sea de obras o de hechos, para Dios y con amor. Porque aquí escrito está en la palabra del Señor. Yo me la puedo dedicar regalando comida a los pobres, ayudando a los huérfanos, ayudando a las viudas, dándoles de comer a los que están en centros de rehabilitación. Pero si no lo hago de corazón, hermano, de nada me sirve. Y es algo que yo he entendido, pero si lo haces de corazón, Dios te recompensa, te lo multiplica, te lo garantizo. Palabra de rey firmada con sangre. El Señor no miente. Y el Señor dice que Él nos bendice para bendecir, y es por eso que yo les compartía al principio. ¿Has sentido que las puertas de las bendiciones se te han cerrado? ¿Qué has hecho con la bendición cuando ha llegado a tus manos? ¿Te las agarras y las guardas solamente para ti o las das y Dios nunca te va a cerrar su buen tesoro que está en los cielos? Siempre, siempre seguirás cosechando lo que has estado sembrando. Hay algo que mi mamá siempre nos decía y es: cuando ustedes miren la necesidad de alguien, denlo. Ayuden, ayuden, ayuden. Si tienen hambre, denles de comer. Si tienen sed, denles de beber. Y yo le preguntaba a mi mamá porque había una persona que estaba medio oído de la mente, que sí, de verdad estaba mal de sus facultades mentales. Y la verdad a mí me daba miedo que nosotros le diéramos de comer, porque yo era una niña y todos mis hermanitos estaban chiquitos y yo recuerdo que mi mamá le daba de comer. Y ella nos decía, hoy yo le ayudo a él. Y él era, no sé si era tercera o cuarta generación cerca de una familia, no sé. Pero el caso es que era una persona conocida. A mí me daba miedo. Y me recuerdo que mi mamá siempre, y esa persona estaba mal de sus facultades y andaba siempre caminando por toda la ciudad, todo el tiempo. Entonces ni se bañaba, ni se cambiaba, andaba todo mal. Y yo recuerdo que mi mamá siempre le decía, ven, te vamos a dar de comer. Porque él estaba tan acostumbrado a los malos tratos de la gente que ni se acercaba a la gente. Solo les decía, yo tengo hambre. Y mi mamá le decía, ven, te vamos a dar de comer. Y mi mamá siempre nos decía, y eso que mi mamá en ese tiempo no era cristiana. Mi mamá siempre nos decía, cuando ustedes miren a alguien en necesidad, siembren. Porque ustedes no saben si después sus hijos y ustedes van a padecer hambre y no va a haber quien les extienda la mano para bendecirlos. Y mi mamá siempre nos enseñó a dar. Porque nosotros estábamos trabajando para lo que es la política en México. El compadre en ese tiempo, porque no éramos cristianos en ese tiempo cuando estaba yo chiquita, el compadre de mi mamá era el presidente
Entonces, nosotros gestionábamos muchas despensas, mucha comida, cosas para los techos de las casas, cemento, despensas, y mi mamá nunca se quedaba con nada. Mi mamá jamás se quedaba ni siquiera con una Barbie en el día de los días de Reyes que en México se celebra. Ella siempre decía, nosotros tenemos para comprarlo, ellos no, dénselo. Aunque a nosotros nos gustara un juguete, un regalo, mi mamá nos decía, denlo. Y ahora entiendo que gracias a que yo entendí ese principio del dar, y en ese tiempo yo iba a la escuela, recuerdo, y yo miraba niños en necesidad, y una persona dijo, yo les decía, ¿por qué esos niños se quedan allá junto a aquel árbol y no vienen a comer aquí con nosotros? Donde estaba el puesto de la comida, donde sales de la escuela y ahí está el recreo y puedes comer y puedes comprar tu comida. Y yo le pregunté a un cierto grupo de muchachas, de jóvenes que estaban ahí, de niñas. Y yo les decía, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no vienen a comer con nosotros? Y dijo, esos son los pobres. Como con un menosprecio, ellos no tienen que comer. Y desde ese momento, eso quedó en mi corazón y me dolió. Porque hay gente que se da cuenta de la necesidad del otro y no hace nada por bendecirles, por ayudarles. Nosotros teníamos tiendas de abarrote. Yo no sé si ustedes saben qué es eso. Son tiendas donde uno es como una liquor store, que teníamos todo para vender. Y yo recuerdo que en ese tiempo, yo no era cristiana, ¿ok? En ese tiempo yo agarraba mi mochila y la llenaba con cosas para sabritas, paquetines, dulces, jugos, y le repartía a la gente que yo miraba que no se acercaban a comer. Y no te digo que andes robando y andes haciendo cosas que no están bien, pero en realidad no estaba robando, porque lo que es de mi Padre eterno es mío, y lo que es de tu Padre, lo que está en tu casa, es tuyo también. Entonces, a lo que yo voy es que te digo, cuando tú aprendes a sembrar, también prepárate para la cosecha. Pero es que hay personas que no lo creen. Hay personas que hacen, y en vez de recibir retribución, no reciben nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se decepcionan y ya no quieren hacer lo bueno. Pero dice la palabra del Señor, no dejéis de hacer lo bueno, porque a su tiempo segaréis si no te desmayas, si no dejas de hacer lo que es bueno hacer. Entonces yo te invito que hoy comiences a abrir tus manos, a dar en tu prueba, en tu necesidad. Abre tus manos y da, bendice, que Dios no se queda con nada. Y si tú siembras y lo haces de corazón, tanto en la iglesia, con tus hermanos, tanto en la calle, con la gente desamparada, Dios te va a bendecir. No cierres tus manos. Ahí está el principio bíblico. Y te bendeciré y serás de bendición. ¿Por qué no estás bendecido? ¿Por qué no estás bendecida? Porque has cerrado tus manos. Y hay gente que tiene buen trabajo, trabaja mucho y no dan nada. ¿Y sabes qué? Dios habla de los ávaros. Y también no van a entrar en el reino de los cielos. Así que tengamos cuidado. Nosotros conocemos la palabra. Seamos hacedores de ella, no solamente oidores, olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Bendiciones, hermana Edalí, hermano Carlos, hermana Marlene, hermana Ana, hermana Patricia, hermano Santiago. Bendiciones a todos los que están vía YouTube, Facebook, Melchor, bendiciones. Valdemar, hermana Ana, bendiciones. Bendiciones a todos los que están aquí conectados. Abramos nuestras manos y seamos de bendición ahora que podemos. Hay una palabra que se me viene a mi mente en esta hora y se encuentra en Mateo 25. En Mateo 25, si ustedes no lo han leído, pero ustedes tienen Biblia, léanlo. Mateo 25. Vayan y lean. El encabezado dice: juicio a las naciones, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me viste de beber, me vi forastero y no me recibiste, fui a la cárcel y no me visitaste, enfermo y no. Entonces estos irán al fuego eterno, los que no hacen. Y dice: hoy, Señor, pero ¿cuándo? Nosotros nunca te vimos en necesidad. Y el Señor dice: por cuanto no lo hiciste a esos pequeños que tú considerabas menos que tú, no lo hiciste a mí. Por lo tanto, al fuego eterno. Muy cristianos, muy aleluya, pero cierran sus manos a hacer la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y aprendamos a dar, no solamente a recibir.